Denominador común de las experiencias cercanas a la muerte. A continuación van una serie de características que suponen un denominador común en estas personas que se han encontrado en el límite de la muerte. 1. Inefabilidad, es decir, dificultad desde un punto de vista lingüístico. No hay palabras para describirla. 2. Escuchar que alguien ha fallecido en boca del personal médico, la familia o cualquier otra persona. 3. Intensa sensación de paz. 4. Ruidos o sonidos. Son descritos de manera desde melodías a desagradables, zumbidos y pitidos. 5. Túnel o un espacio oscuro. 6. Sensación de encontrarse fuera del cuerpo, en ocasiones acompañado por una percepción aparente del físico que se sitúa en otro lugar distinto. 7. Encuentros con seres no físicos, algunas veces identificados como personas conocidas ya fallecidas, o bien entidades de tipo religioso. En ocasiones se producen encuentros con seres desconocidos. 8. Seres de luz. Son a menudo descritos como entidades llenas de amor y que emiten una luz extremadamente brillante. 9. Revisión vital. Es la sensación de ver pasar la vida delante de uno como en una película. En algunas ocasiones esta revisión viene guiada por un ser de luz. A veces se tiene la sensación de ser juzgado. 10. Encontrarse con algún tipo de frontera que demarca una línea invisible entre la vida terrestre y la vida post-mortem. 11. Volver a la vida. Muchas personas lo describen como una decisión propia, pero otros son obligados a hacerlo de una manera involuntaria. 12. Contar lo sucedido a terceras personas y recibir muchas veces un comentario negativo. 13. Consecuencias vitales. Habitualmente suele existir una renovación de la espiritualidad con mayor aprecio por la vida y amor hacia los demás. 14. Cambio de la visión acerca de la muerte. Se suele dar específicamente menor temor a la misma, con una mayor creencia acerca de la supervivencia post-mortem. 15. Corroboración por parte del personal médico o bien por la familia de cuestiones que ocurrieron durante la experiencia cercana a la muerte y que la persona no podría haber adquirido a través de sus sentidos. Después de centenares de entrevistas, Raymond Moody agregó otros 4 elementos a esta lista. 16. Una dimensión donde todo el conocimiento parece existir. 17. Ciudades de luz. 18. Una dimensión con espíritus desconcertantes. 19. Rescates sobrenaturales. Lo cierto es que muchos autores han intentado describir todos los síntomas que se presentan en una ECM típica. Por ejemplo, se han llegado a identificar estas 10 características. 1. Sensación subjetiva de encontrarse muerto. 2. Sensación de paz. 3. Separación del cuerpo. 4. Entrar en una región oscura. 5. Encontrarse con presencias. 6. Escuchar voces. 7. Experimentar una revisión vital. 8. Ver luz o encontrarse envuelto en ella. 9. Ver colores llamativos a medida que nos acercamos a la luz. Y 10. Encontrarse con espíritus visibles. Susan Blackmore decía: las proyecciones astrales, vivencias místicas, consciencia cósmica, unidad con el universo no son ideas ridículas sobre las que tengamos que reír, sino intentos valientes de muchas personas que intentan describir su experiencia. Veamos una tipología de las experiencias cercanas a la muerte desarrollada por Bruce Greyson. Cuestiones cognitivas: distorsión del tiempo, aceleración del pensamiento, revisión vital, revelaciones. Cuestiones afectivas: paz, felicidad, sensación de unidad cósmica, encuentros con la luz. Aspectos paranormales: eventos sensoriales vívidos, percepción aparentemente extrasensorial, visiones precognitivas, experiencias extracorpóreas. Aspectos trascendentales: sensación de encontrarse en otra dimensión, entidades místicas, encuentros con espíritus de personas ya fallecidas, sensación de encontrarse en una frontera o punto de no retorno. Si examinamos este tipo de experiencias desde la perspectiva espiritual,
podemos decir que existen varios tipos de estilos relacionados con los fenómenos psíquicos. De una manera general, podríamos agruparlos en 4 apartados. 1. Experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la misma. Pueden suceder cuando hay riesgo para la vida o bien si la persona se ha expuesto a un trauma físico importante, como pueden ser accidentes, hemorragias, paradas cardíacas, etc. 2. Similares a las experiencias cercanas a la muerte. Presentan síntomas parecidos pero suceden de forma espontánea, sin que exista riesgo vital. Pueden suceder durante una experiencia mística o mientras se realiza una actividad diaria. 3. Acontecimientos espirituales transformadores. Son aquellos que se derivan de una experiencia relacionada con un estado alterado de consciencia que ha cambiado la percepción del mundo del que lo ha sufrido. Por ejemplo, una experiencia extracorpórea o sentir presencias. 4. Experiencias extracorpóreas. Se tiene la sensación de que la consciencia sale fuera del cuerpo físico. Se acompaña normalmente de percepción sensorial paralela, es decir, la persona es capaz de ver, oír, etc. Los 4 tipos de experiencias cercanas a la muerte, según Atwater, basado en 33 años de experiencia y estudios sobre 3.000 adultos y 277 niños, se podrían clasificar de la forma siguiente. Primero, experiencias iniciáticas. Presentan solo 1 o como máximo 3 elementos de una experiencia cercana a la muerte, como, por ejemplo, sensación de amor, escuchar voces, una breve experiencia extracorpórea, etc. Usualmente las experimentaron aquellos que necesitan una mínima evidencia de vida después de la muerte. En algunos casos esta experiencia se convierte en la semilla que sirve para cambiar la forma de percibir, reconocer la realidad, 76% en niños y 20% en adultos. 2. Experiencias cercanas a la muerte desagradables o infernales. Los encuentros se suceden con dimensiones similares al infierno o el purgatorio, o escenas inquietantes del propio pasado. Suelen darse en personas con intenso sentimiento de culpa, miedo o rabia, o en aquellos que esperaban algún tipo de castigo después de la muerte. La etapa de revisiones vitales suele presentarse en este tipo de casos, 3% niños y 15% en adultos. 3. Experiencias cercanas a la muerte, agradables o celestiales. Los escenarios resultan paradisíacos. Reuniones con familiares ya desaparecidos, presencias de tipo religioso o luminoso, diálogos ricos y positivos. También ocurren aquí las revisiones vitales, 19% niños, 47% adultos. 4. Experiencias trascendentales. Revelaciones, realidades alternativas, exposición a otras dimensiones, grandes verdades. No suelen ocurrir las revisiones vitales y sí visiones, por ejemplo, acerca del futuro del mundo, 2% en niños y 18% en adultos. He aquí una lista de habilidades extrasensoriales que parecen haber sido demostradas en laboratorio. Telepatía. Consiste en la comunicación directa de una mente y otra. Visión remota. Es la obtención de una imagen mental de un objeto a través de un tercero que se encuentra en ese lugar. Se diferencia de la telepatía ya que puede contener detalles que no han sido percibidos por persona que se encuentra en el lugar del objeto. Clarividencia. Obtener una imagen mental de un lugar remoto sin ayuda de una tercera persona. Precognición. Existen diversos tipos. Una profecía o un sueño premonitorio son visiones de un evento futuro, sin que exista posibilidad de hacer nada para cambiar los hechos. Si la precognición es suficientemente específica como para poder actuar y cambiar lo que va a ocurrir, entonces se llama predicción, premonición o presentimiento. Hipnosis a distancia. Es el acto de inducir hipnosis a una persona sin que el hipnotizador esté junto a ella. Curación psíquica. Combina la visión remota y la curación de modo que la persona que cura obtiene impresiones intuitivas de manera activa acerca de la enfermedad y las convierte en pensamientos y acciones curativas sobre el paciente. Curación espiritual. Curación remota en la que la persona que cura se encuentra en estado de conciencia receptivo, de manera que funciona como un conductor de fuerzas curativas no locales, sino de tipo universal. Curación mediante la energía. El curandero dirige su atención hacia el paciente y se concentra en reconducir o manipular el flujo de energía vital de dicha persona.
Algunos ejemplos son el Reiki, la imposición de manos, la salvación pránica y el Qigong. Intuición. Es un estado de alerta no analítico y directo y procesos como los que provienen de una mente no local. Se dan internos subconscientes, fuerzas psíquicas, conexiones de mente a mente o bien percepción clarividente del mundo externo. Circunstancias que generan experiencias cercanas a la muerte. 37% drogas o medicamentos, 23% enfermedades, 21% operaciones quirúrgicas, 15% nacimientos, 10% accidentes, 9% infarto, 8% intentos de suicidio y 20% otras circunstancias. Para el que intente sumar los porcentajes, verá que no suman 100, porque en muchas experiencias se dan más de una circunstancia de ellas a la vez. El 9% de las experiencias cercanas a la muerte producidas por infartos es especialmente interesante desde el punto de vista científico, ya que producen una situación metabólica cerebral muy similar en todos los casos. Breve explicación sobre qué es la consciencia, desde el punto de vista psicológico. La consciencia se crea en el cerebro y solo es modificada por los sentidos. Esta consciencia se reactiva cada 20 milisegundos, con una fase de modulación de solo 12 milisegundos. Si cambiamos la química neuronal en este ámbito, cambiamos la manera en que experimentamos el mundo y nuestra propia consciencia, y da igual el método utilizado, incluyendo también drogas o medicamentos. Una de las grandes cuestiones es, ¿qué le sucede a la consciencia en esos lapsos o intervalos? ¿Podrían existir situaciones donde la consciencia se desprendiese del cerebro y que finalmente se separase y se desintegrase? Así es durante el proceso de la muerte. Las experiencias subjetivas que muchas personas viven durante su proceso de muerte y que no sobreviven. El cerebro, durante su muerte, es capaz de adquirir percepciones de realidades no locales mientras todavía posee energía necesaria para procesar la información. Cumbre de Darién, o visiones de fallecidos sin saber que han muerto. Hemos caminado en compañía de nuestro hermano a través del desierto, este mundo. Hemos comenzado a escalar los horribles Andes y siempre se alzaba ante nosotros, al final de cada jornada, y más allá de ellos, la tierra desconocida. Vemos a nuestro compañero aproximándose lentamente a la cima, mientras que nuestras pisadas se quedan rezagadas en las colinas más abajo. Algo rompe su visión, sea lo que sea. Quizás sea un mundo desconocido más allá. ¿Es que acaso nuestro predecesor en la cima puede observar desde su cumbre de Darién un océano aún oculto a nuestra vista? Veamos una serie de testimonios y experiencias sobre las ECM. Testimonio de Gladys. Unas semanas antes de fallecer se le presentaron unos seres para llevárselo, pero él pidió un poco más de tiempo, un pequeño plazo. Al poco tiempo el cáncer se le había esparcido por los huesos y poco después al hígado. El caso es que sufría tantísimo que rogaba y pedía que se lo llevaran, que ya no podía más y recordaba a esa presencia lamentándose de no haberse ido con ella. Testimonio de Margarita. Un tío mío mantuvo conversaciones con su hija fallecida 5 años antes, cuando a él le faltaban unas horas para morir. Miraba hacia la pared y susurraba. Cuando le preguntaron con quién hablaba, dijo, con Monse, que está ahí. Testimonio de Matilde. En mi caso, ha ocurrido 2 veces. La primera con mi abuela. Estaban su hermana y su suegra, que la quería mucho. Yo le preguntaba y me lo señalaba. Mi abuela no había tomado ni una aspirina y estaba bien lúcida. La segunda vez fue con mi madre. Murió en mi casa porque se vino para que pudiéramos cuidarla bien. En su caso, era mi abuela, su madre, la que se apareció. Cuando se levantó mi madre por la mañana me dijo, he estado con la abuelita toda la noche sentada a los pies de la cama. Te miraba, me miraba y sonreía. Sea lo que sea, vienen a ayudarnos y se lo agradezco. Después de estas visitas suelen fallecer a la semana, no más de 7 días. Experiencias de muerte compartida. Experiencia de Loli. Ni siquiera sabía que mi padre estaba tan grave, y menos que fallecería al otro día. Estaba en el hospital y justo al día siguiente le daban el alta. Esa noche me tocaba a mí cuidarle.
y me dormí agarrada a su mano. No sé en qué momento fue, pero de pronto me vi flotando con una sensación de bienestar maravillosa y 3 siluetas de luz a mis pies. No se distinguían sus caras, pero yo sabía que eran 3 seres muy queridos para mí. Jamás olvidaré esa experiencia. Experiencia de María del Carmen. Tenía un vecino de unos 20 y tantos años que padecía una enfermedad degenerativa, que lo mantenía en una silla de ruedas, dependiente total. Ella lo quería mucho, se habían criado juntos. Una noche mi amiga soñó que su vecino se le presentaba en la habitación y llamándola por su nombre le dijo: «Me voy al cielo, no te preocupes que estaré bien». A la mañana siguiente le despertaron sobresaltada los llantos de su abuela y su madre. La vecina había pasado a comunicarles el fallecimiento de su hijo. Testimonio de Ana Rosa. Cuando mi padre estaba ya muy mal en el hospital, veía pájaros negros apoyados en mi hombro. Se encontraba muy dolorido ya que padecía cáncer de huesos y aún así, y todo, movía los brazos para espantarlos. Yo procuraba calmarle y le decía que no había nada, pero él insistía en que no me harían nada, que él los espantaba. Testimonio de Catherine sobre una tía suya. Algo que también nos resulta muy curioso es que durante su enfermedad mencionaba constantemente 2 números, el 3 y el 9. No lo entendíamos. Finalmente nos dimos cuenta de que era la fecha en que moriría, día y mes. Así ocurrió. Falleció el 3 de septiembre de ese mismo año a las 3 de la mañana. Desconocemos cómo pudo llegar a saberlo. Testimonio de Juan Carlos. Mi abuela en su lecho de muerte predijo el aspecto de un nieto rubio con ojos azules que nació poco después de su fallecimiento, aunque su madre no buscaba quedarse embarazada. Testimonio de Caroline. Mi tía abuela padeció un cáncer, fue operada, pero poco después le aparecieron por otras partes de su cuerpo, metástasis. Los médicos la desahuciaron. Mi tía era una persona que era muy buena y muy religiosa, y sabía que iba a morir. Decidió hacerlo en su casa, en compañía de toda su familia. Duró 3 días en coma, en casa, donde nada se podía hacer porque solo esperábamos el momento de su muerte. Súbitamente se despertó e hizo llamar a todos los familiares, incluso a los que estaban en el extranjero, porque se iba a donde creemos todos, al cielo. Lo más curioso es que, sin embargo, decía que veía a sus padres y a un hermano que ya estaban muertos y que le esperaban en la luz. Testimonio de Rodrigo. Mi padre estaba terminal, con un cáncer. Tan solo un par de días antes su madre murió de forma inesperada. No se lo contamos para no preocuparle aún más. Pocos momentos antes de morir se giró hacia mí y me dijo mientras miraba hacia un lugar indeterminado: «Mamá está aquí». Testimonio de Cristina. Pilar había vuelto desde España a Santiago de Chile, donde vivía habitualmente junto a su marido. Cuando llegó y después de relatarle todas las vicisitudes del viaje, miró a su pareja y le dijo: «Hay algo que todavía no sabes». Él la miró fijamente y sin dejarla acabar la frase contestó: «Sé lo que me vas a decir. Mi hermano Vicente ha muerto. Lo supe el otro día mientras dormía». Nos dejó sorprendidos a toda la familia. No había razón para creer que justamente ese hermano de los 3 que tenía hubiese fallecido, más aún, sin patología previa de ningún tipo. Los que presenciamos aquella escena estábamos igual de turbados por la muerte de nuestro familiar que por el hecho de que su hermano lo hubiese percibido a miles de kilómetros. Testimonio de Sonia. Trabajé en una planta de hospital donde había ancianos muy malitos. En una de las habitaciones estaba una señora que siempre hablaba con ellos. Señalaba a una pared blanca y les decía: «Yo aún no me voy, no, yo no». Y ese día alguien fallecía. Me da miedo lo que se ve. ¿Quién viene a buscarte? Pero es obvio que esta señora lo veía, fuera lo que fuese. Padeció 3 ictus, así que no podías hablar con ella de manera coherente. Solo los señalaba y me decía: «Ellos, ¿no los ves?». Un día me agarró del brazo y me dijo: «La muerte viene». Y 10 minutos más tarde falleció un enfermo. Algo hay que hasta el momento no vemos. Testimonio de Amy. Mi abuela refería haber visto a su padre volando encima de su cama de hospital, estando ella ingresada por un infarto cerebral. Mi abuelo paterno, en su lecho de muerte, también en el hospital, abrió los ojos y mirando hacia la esquina de la habitación sonrió y dijo: «Mamá». En ese momento exhaló su último aliento y falleció.
Visiones de personas ya fallecidas. Testimonio de Isabel. Vi a mi madre con la ropa con la que la habían enterrado. Así me lo mostró más tarde una tía en una foto, donde pude ver cómo llevaba la misma falda y el mismo jersey que cuando me la encontré durante mi ECM. Lo curioso es que vino a buscarme para llevarme con ella, pero yo, al mirar hacia atrás y verme tirada junto a mi abuela, me asusté tanto que me puse a gritar que no quería ir. En aquel entonces tenía solo 6 o 7 años. Según avanzaba veía rostros de las personas a los lados como queriéndome dar la bienvenida. Eso me asustó aún más, así que al insistir tanto en no querer ir, mi madre me regañó y me dijo que si volvía a la tierra, que jamás me separase de mi abuela y que de esta manera no me pasaría nunca nada malo. Me convertí en la sombra de mi abuela hasta que murió. Es como si me hubieran dado una segunda oportunidad. Testimonio de un paciente. No sentía ansiedad, ni siquiera dolor. Una sensación de calma me invadía, incluso de profunda aceptación de mi situación. Lo llamativo del caso es que experimentaba una impresionante agilidad mental y una sensación de seguridad acerca de la situación en la que me encontraba. Diane Corcoran, ex enfermera del ejército norteamericano, relata el caso de un niño de 7 años que durante una ECM, acompañada por una experiencia extracorpórea, pudo observar que mientras parecía desplazarse por encima de su perro, este último comenzó a ladrarle, a mover la cola y a dar saltos hacia él. Más aún, el niño refiere que luego le hizo cosquillas a otra paciente en la nariz hasta que la hizo estornudar. Todo ello desde su etéreo yo, que se desplazaba a voluntad. Blackmore, en 1993, relata el caso de un hombre de 39 años que había sufrido un problema cardíaco severo en un par de ocasiones. En el primero no llegó a vivir una ECM. Sin embargo, en el segundo, mientras se encontraba inconsciente, describe: parecía que flotaba en un espacio oscuro. Me encontraba muy tranquilo, totalmente en paz. Al cabo de unos minutos recobré la consciencia. La recuperación de la consciencia se obtuvo mediante un desfibrilador. Y finalmente, testimonio de Laura. Me da un poco de vergüenza contar estas cosas, pero hace relativamente poco estaba durmiendo y comencé a soñar con mi cuñado ya fallecido. Es uno de los hermanos mayores de mi marido. Soñé que yo llegaba a casa y él estaba sentado en el sofá jugando con mi hija de 5 meses. En la actualidad, mi hija tiene 7 meses. Yo me sentaba al lado de él y comenzamos a hablar de muchísimas cosas. De su país. Mi marido y su familia son salvadoreños de la capital. De los hermanos de cada uno de ellos. Me contó cosas de cuando eran pequeños y de la actualidad. De mi marido era del que más me habló. Me contó muchísimas cosas. Cuando llegó el momento de despedirnos, me dijo que para que viera que el sueño había sido real, que él de verdad había estado ahí, se lo contase a mi suegra y que le describiese con detalle un rosario que tiene encima de un altar, debajo de las escaleras de su casa, con la foto de él. Y también que dijera de qué color eran las velas actuales y el mantón que cubría el altar. Después me dijo que para verificar del todo le describiese a mi esposo cómo iba él vestido en el sueño. Lo que Javier, el difunto, me dijo, lo describí todo tal cual. Cómo iba vestido, el color de la ropa, la fisonomía, el físico, etc. Mi esposo me creyó por completo, ya que me había dicho en el sueño su hermano que era cierto y además lo confirmé con mi suegra. Lo mejor de todo es que yo nunca conocí a mi cuñado, ni siquiera lo había visto por foto. Él murió en su país hace 4 años más o menos y en esa época yo apenas sabía de la familia de mi esposo, ya que llevábamos muy poco tiempo juntos y mi marido apenas hablaba con él.